Imagina ser un niño huérfano, y que los adultos encargados de protegerte decidan destruirte en nombre de la ciencia. Eso ocurrió en Iowa, en 1939. Aquel experimento, conocido décadas después como el experimento Monster, fue tan cruel que incluso sus propios creadores intentaron borrarlo de la historia. Querían responder una pregunta, aparentemente inocente. ¿La tartamudez se aprende o se hereda? Para descubrirlo, un grupo de investigadores eligió a 22 niños del orfanato de Davenport. La mitad tartamudeaba, la otra mitad hablaba perfectamente. A estos últimos se les dijo que en realidad tenían un grave problema del habla, que eran defectuosos, que estaban enfermos. Durante meses, los niños fueron humillados, reprendidos, corregidos con dureza cada vez que pronunciaban una palabra. Las sesiones eran frías, sin empatía. Lo que empezó como un estudio psicológico, terminó siendo un entrenamiento para destruir su confianza. Algunos niños comenzaron a tartamudear de verdad. Otros dejaron de hablar por completo. Pero lo más doloroso es lo que nunca se contó. Ninguno de ellos recibió ayuda después. El experimento fue ocultado durante años. Los documentos quedaron archivados hasta que, en los 90, salieron a la luz gracias a un periodista que descubrió las grabaciones originales. Para entonces, la mayoría de las víctimas aún vivían, y muchas seguían sin poder hablar fluidamente. El daño psicológico fue permanente. Lo inquietante es que los responsables jamás enfrentaron consecuencias. Universidades y autoridades prefirieron silenciar el caso, antes que aceptar la vergüenza de haber dañado a niños inocentes. Un silencio científico que aún pesa sobre la historia de la psicología. Pero este no fue el único experimento en el que la ética se perdió, entre tubos de ensayo y secretos militares. Décadas después, a más de 2000 kilómetros de Iowa, algo inquietante sucedía en la costa oeste de Estados Unidos. Era la década de 1950. En plena Guerra Fría, el ejército estadounidense puso en marcha la llamada Operación Sea Spray. Durante varios días, una niebla casi invisible cubrió la ciudad de San Francisco. Lo que los ciudadanos no sabían era que aquel vapor contenía millones de bacterias liberadas deliberadamente desde un barco militar. El objetivo: estudiar cómo se propagarían los agentes biológicos en caso de un ataque enemigo. Días después, hospitales reportaron infecciones respiratorias y urinarias inusuales. Un hombre murió, y aunque el ejército negó toda relación, los informes posteriores confirmaron que las bacterias coincidían con las usadas en la operación. Nunca hubo disculpas oficiales. La ciudad sirvió, sin saberlo, como un enorme laboratorio al aire libre. Pero si crees que nada podría ser más perturbador, escucha esto. En los años 50 y 60, un psiquiatra llamado Dr. Eben Cameron, en Canadá, llevó a cabo uno de los experimentos más oscuros en la historia de la psiquiatría moderna. Decía querer borrar recuerdos, para reprogramar la mente humana. Para ello, aplicó electrochoques masivos, sedó a sus pacientes durante semanas, y los sometió a grabaciones repetitivas mientras dormían. La mayoría no recordaba quién era al despertar. Algunos olvidaron hablar, otros perdieron incluso su identidad. Y todo esto se hizo con fondos secretos de la CIA, bajo el programa MK-Ultra. Casos como estos, no solo muestran los límites del conocimiento, sino hasta dónde puede llegar el ser humano cuando la curiosidad supera la compasión. ¿Fueron estos experimentos necesarios para la ciencia, o simples abusos disfrazados de investigación? ¿Qué opinas? Si te intrigan los secretos que la historia intentó ocultar, suscríbete y acompáñanos en el próximo caso.